Jesús. Bueno, efectivamente, después de una mañana de un poco recorrido por la cornisa cantábrica, pues estoy aquí y, en primer lugar, quiero agradecer a la Consejería de Educación por un lado, la propia celebración de este tipo de encuentros. Y en nombre del Ministerio de Educación, lo que más quiero agradecer es la posibilidad de dos cosas. Una, de entrar en contacto no solo con personal de la Consejería, sino con profesores de los centros escolares. Y, en segundo lugar, el tener ocasión en el conjunto de la programación del curso de poder transmitir algunas de las, no solo de lo que ha acabado en el boletín oficial, sino algunas de las decisiones, de los condicionantes, etcétera, hasta llegar a configurar lo que en este momento en el boletín oficial ya está como enseñanzas mínimas. En este caso concreto me voy a referir a las enseñanzas básicas, es decir, a las enseñanzas mínimas de la educación primaria y de la educación secundaria. Me voy a centrar fundamentalmente en tres aspectos que intentaré interrelacionar y ajustarme al tiempo para que haya posibilidades de un poco de coloquio, a pesar de que llevamos un poco de retraso. En primer lugar, querría enmarcar las enseñanzas mínimas y, por lo tanto, enmarcar las competencias básicas, enmarcarlas en cuáles son los objetivos que tiene la propia ley. En algunos de los aspectos, no voy a hacer una disertación de la ley, pero en algunos de los aspectos que tienen más que ver con la mejora de la calidad y, especialmente en relación con las competencias, con la mejora de los rendimientos escolares de los alumnos, específicamente de los alumnos de las enseñanzas obligatorias. Entendiendo con ello que hablar de competencias o hablar de currículo no deja de ser un aspecto absolutamente fundamental, pero que debemos enmarcarlo en las medidas generales. Yo creo realmente que las modificaciones de currículo contribuyen a modificar las prácticas educativas, contribuyen a la mejora de la calidad, pero yo creo que todos somos conscientes de que el currículo es un aspecto más y cómo se lleve a cabo el currículo en el aula es bastante más importante que las directrices que emanan, sea desde las enseñanzas mínimas de la Administración central, sea desde el desarrollo de las enseñanzas mínimas ya en el currículo por parte, en este caso concreto, de la Administración Educativa de Cantabria. En ese marco me pararé un poco en qué cosas, en el momento de plantear posibles modificaciones al currículo, se planteó la Administración central, teniendo en cuenta, y esto quiero partir ya de antemano, que en ningún momento la Administración central se planteó el hacer, sería muy fuerte decir la revolución curricular, pero que quería partir de una idea fundamental, que era qué viene funcionando, que los profesores de todos los niveles, en este caso de los profesores de primaria y secundaria, hacemos bien y hacemos muchísimas cosas bien, y qué pasos se pueden dar respecto de la mejora. Y en ese sitio es donde quizá haya que entender más las competencias básicas, que a mí me gustaría que cuando se pasaran los años no quedaran como una incorporación de un elemento al currículo que se une a la LOE porque cada ley de educación tiene que decir algo. Creo que efectivamente puede representar un camino que empezamos a andar y, si estuviera todo hecho, habría incluso bastante más fundamentación teórica que la que hoy hay en todos los niveles. Por lo tanto, en ese contexto de qué decisiones se tomaron y por qué se toma la decisión de incorporar las competencias básicas, pasaré, y ahora sí que será absolutamente rápido, por las 8 competencias que figuran en los currículos. Y, en función del tiempo, también quiero decir que acceder a las competencias tal como están descritas ya en el boletín oficial de las enseñanzas mínimas de primaria y secundaria, en el anexo 1, bueno, pues todos tenemos más acceso. Por lo tanto, me gustaría incorporar al planteamiento, especialmente desmenuzar un poco
cómo ese anexo que recoge las competencias básicas hemos intentado, y esperamos haber conseguido lo mejor posible, cómo hemos intentado que se reflejara en los otros elementos del currículo. En ese sentido, más que pasar por la descripción de todas las competencias, me centraré casi en poner un ejemplo de una competencia vista desde los currículos ya de las diferentes materias, con el fin de facilitar, creo que pudiera quizá facilitar, la lectura que se haga no solo de las enseñanzas mínimas, sino de algo que para los profesores, cuando estamos en el aula, nuestro punto de referencia no es lo que dice el boletín oficial del Estado, sino que nuestro punto de referencia es ya el currículo concreto que nos afecta y que concretaremos en relación con el centro escolar y con el alumnado que tengamos. Señalaba antes, por lo tanto, que quizá hay dos principios fundamentales que recoge la ley y que afectan a muchos aspectos, en el sentido de que una finalidad de la ley y un objetivo de la ley desde el principio era dar un paso respecto a asegurar el éxito escolar de todo el alumnado, prescindiendo ya de una frase que algunas veces se nos ha quedado un poco manida, de atención a la diversidad, entendida esta como la configuración de programas que atienden a colectivos de grupos diversos, y considerar el éxito escolar de todos desde el punto de vista de que la diversidad es la norma que tenemos en los centros escolares. Y en ese sentido, mejorar la calidad en este momento, aparte de otras medidas, no vamos a entrar, y ni muchísimo menos, en solo aquellos aspectos de indicadores internacionales y demás. Yo creo que cualquiera que nos miremos desde el sitio donde estamos, somos conscientes de que supone mejorar los rendimientos escolares. Teniendo en cuenta esto, la mejora de los resultados escolares, la ley propone en algo más que proponer, propone con rango de ley una serie de medidas que no son exclusivamente curriculares, pero que yo quiero que entendamos las medidas curriculares como un aspecto más de medidas académicas, de medidas organizativas, en las cuales la prevención y la detención temprana de dificultades o la escolarización temprana, considerando la educación infantil como un elemento no solo de conciliación con la vida laboral, sino fundamentalmente de compensación de desigualdades, o la configuración de aquellas medidas de apoyo y refuerzo que pueden corresponder no solo a las actuaciones del aula, sino a las actuaciones fuera del aula, enmarcan las medidas que se pueden tomar desde el punto de vista del currículo. Me ciño a las medidas del currículo porque vamos a hablar de las competencias básicas y del currículo, pero entendido el currículo es una medida más, absolutamente importante, pero una medida más de las diferentes medidas que la ley propone en relación con la mejora de la calidad y, más concretamente, con la mejora de los rendimientos y con la mejora de los resultados escolares. Indudablemente, el abordar cambios que vayan dirigidos a la mejora de la enseñanza y a la mejora en la propia aula requiere también una consideración que yo creo que a veces desde los centros, quizá como profesores, a veces la vemos menos. Yo creo que todos los que tienen alguna relación con la Administración en algún momento pues se ve más, y es el currículo tampoco es algo aislado de los otros condicionantes que tiene la propia enseñanza. Y esto, que no quiero que se entienda a modo de justificación, creo que hay que contextualizarlo también en el sentido. El currículo escolar tiene que ver con la organización de los centros, y a veces, y en gran medida, la organización de los centros también condiciona el currículo, y el currículo la organización, pero también la propia estructura que tenemos, y tenemos la que tenemos, y algunos cambios atisba la ley, pero no se hace tampoco un cambio en ese sentido, que por otra parte no sería o por lo menos no
en otros contextos de otros países tampoco se está llevando a cabo, en el sentido de la organización que tenemos de los propios profesores, de las especialidades que tenemos, de la diferencia entre el profesorado de primaria y de secundaria desde el punto de vista de la especialidad, etcétera. También hay que tener en cuenta que a veces favorece algunos aspectos curriculares y en otras, yo no diría que dificulta, es la realidad que tenemos y desde la que hay que abordar el currículo. En el momento de plantear, en este contexto que os digo, qué modificaciones requería el currículo a la luz de la mejora de la calidad y de la mejora de los resultados, yo me quiero parar fundamentalmente en tres aspectos que desde la Administración se consideró. Y sí que quiero en este momento poner encima de la mesa para que se conozca algunas de los condicionantes de las propias decisiones que se han tomado. En primer lugar, una que afectaba, yo diría que de tipo práctico, pero con un fundamento bastante pensado, y es ¿qué hay en relación con el currículo que además permita articular una mejora de los currículos en un marco en el que el profesorado, que viene haciendo muchas cosas y que ha tenido ya, desde el punto de vista del currículo, una reconversión curricular a raíz de los comienzos del año 90, no signifique la vinculación exclusivamente a decir, ahora se habla de competencias, igual que antes se hablaba de capacidades, me valdrán. Yo creo que de todos estos tiempos, a mí me parece que una de las cosas que ha quedado más consolidada es aquello de los contenidos se dividen en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Bueno, pues yo querría que ahora nadie pensara que las competencias básicas no tienen nada que ver con los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Es decir, un punto de partida de conocer qué aspectos, desde el punto de vista del currículo, podrían mejorar de acuerdo con las características que tenía nuestro currículo. Y en ese sentido, y en una perspectiva de futuro, quizá un análisis que se hizo con bastante detenimiento era justamente el de nuestros currículos resaltan a veces poco aquellos aprendizajes que en el conjunto del currículo podríamos considerar que son los aprendizajes más imprescindibles, a la vez que partía de una consideración, y es el currículo y las enseñanzas mínimas y el currículo que hacen las administraciones en su 100%, o sea, que completan las administraciones educativas, no es un currículo de mínimos. Entonces sería relativamente fácil si todo fuera exclusivamente mínimos, sino que la concepción del currículo que tenemos es asegurar aquellos aprendizajes que son imprescindibles y que se relacionan con el desarrollo personal, con el que no tenerlos puede suponer la exclusión social, que permiten un aprendizaje permanente, etcétera, a la vez que el currículo incorpora, tanto las enseñanzas mínimas como las de cada administración, otros aprendizajes deseables. Y en ese sentido, el currículo de enseñanzas mínimas no debe entenderse ni debe leerse como el equivalente en exclusiva a los aprendizajes imprescindibles, aunque lleva implícitos, y se ha querido resaltar con ellos, los aprendizajes que son imprescindibles. Otra de las cuestiones que planteamos también, como era lógico, era la actualización de algunos elementos del saber en la perspectiva de futuro que quedaban en los currículos, los de primaria porque no se han modificado desde aquellos años, los de secundaria porque habían sufrido algunas modificaciones donde desde la Administración se pensaba que habían acentuado el carácter conceptual y un poco enciclopédico de los propios currículos y por lo tanto había también que actualizar incorporando algunas facetas del saber, no tanto del saber académico que se lleva al aula, sino de aquellos conocimientos, de aquellas destrezas que había que incorporar a la escuela porque forman parte de la formación integral de los alumnos que tenemos ahora y que posiblemente nosotros como profesores no tuvimos. Con ese planteamiento, es decir, la necesidad de buscar en el currículo un aspecto de medida de mejora de la enseñanza,
el condicionante de toda la estructura, de todo el sistema que afecta también al currículo y la perspectiva de mejorar el propio currículo es cuando se decide la incorporación de las competencias básicas, que en este momento yo me quiero referir a ellas como un elemento de integración por encima de los otros elementos que teníamos en el currículo. Y en ese sentido, hacía referencia a qué enseñamos en las aulas, quién toma decisiones. Lo tenemos repartido, como no puede ser de otra manera, en relación con la ordenación territorial que tenemos en España. Y, por lo tanto, yo me voy a referir a este primer apartado, que es el papel, la palabra Estado no es la más adecuada, de la Administración central en relación con las enseñanzas mínimas, y sí marcar una cosa, y es, si en algún momento leéis esta parte desde las enseñanzas mínimas, hay que ser consciente que a la Administración central no le corresponde hablar de la metodología de las materias y, por lo tanto, lo que es propiamente el currículo 100% en ese sentido corresponde al currículo que hacen las administraciones y que en el caso de la Administración del Estado hacen el ámbito de gestión del Ministerio y no más. Decir que acaba ahí, yo creo que estamos todos acostumbrados a que el currículo acaba en el final de la programación del aula y que la concreción del currículo por parte de los centros escolares, de los niveles que seamos, lleva a que se configure, bien sea, llámese proyecto curricular en algunos sitios, llámese propuesta curricular, etcétera, en cualquiera de los casos, formando parte del proyecto educativo del centro. Desde este planteamiento, por lo tanto, me voy a colocar exclusivamente en esa parte de arriba de las enseñanzas mínimas. Y os decía antes que un aspecto fundamental es la decisión de incorporar. Y veis que ahí en el esquema yo creo que expresa bien la idea de la que partimos. Todas las etapas educativas en la ley tenían y tienen unos objetivos de etapa que no están expresados en términos de competencia y que tienen paralelamente la expresión en competencias básicas. Yo aquí quiero marcar una cosa, no sé, previsiblemente dentro de las comunidades los modelos que se están siguiendo pues pueden ser distintos. Desde el punto de vista de las enseñanzas mínimas han fijado unas competencias básicas para las enseñanzas básicas, es decir, las mismas competencias para primaria que para secundaria. Los anexos del boletín oficial es igual en primaria que en secundaria, considerando que las competencias se tienen que llegar a adquirir al final de la secundaria obligatoria, se tienen que desarrollar en la primaria, pero que no se tomó la decisión, después de haberle dado bastantes vueltas, de diferenciar el enunciado, sino que la perspectiva, algunos dirían que incluso que se puede notar desde infantil en alguna medida, pero infantil no tiene competencias básicas, es desde que se comienzan las enseñanzas obligatorias, también el profesor de primaria que empieza las enseñanzas obligatorias tiene la perspectiva, aunque no vaya a desarrollar su práctica docente, en el final. Y por lo tanto, lo que nos daría la concreción de ese desarrollo en el caso de primaria o en el caso de secundaria es la articulación de las competencias a través de los otros elementos del currículo. Y quiero dejar bien claro, porque puede haber distintos modelos, que el Ministerio no ha optado por un currículo por competencias. Ha optado por incorporar las competencias básicas a los actuales elementos del currículo, completando e integrando. Y en ese sentido nos parece que una de las cuestiones fundamentales es que el hacer referencia a competencias básicas que no tienen un referente disciplinar automático, ni muchísimo menos, permite que las competencias básicas faciliten la toma de decisiones sobre la selección de objetivos, contenidos y criterios de evaluación, que nos den pautas para relativizar el peso de cada uno de ellos, que puedan
dar pautas también para ver qué metodología es la más favorable para la adquisición, el desarrollo, la adquisición, y sean a su vez referente de la evaluación. Por lo tanto, en ese sentido era en el que os decía que es en esta parte casi paralela a objetivos, pero desde el punto de vista del currículo, más articuladoras de los aprendizajes que luego se desarrollan en áreas en primaria o en materias en secundaria. Por eso, una de las cuestiones que pareció importante, y esta es una modificación desde el punto de vista del texto, es que los currículos de las enseñanzas mínimas de cada área y de cada materia empezaran no solo con una introducción de declaración de principios, sino con una manifestación expresa de cómo desde esa área o de esa materia considerábamos que se contribuye al desarrollo de las competencias básicas. Y en ese sentido querría decir que no tiene el mismo carácter que tuvieron los temas transversales en la LOCSE. La articulación de las competencias en relación con el currículo orienta también los objetivos de las propias materias y, por otra parte, hemos intentado que tampoco se forzara el que todas las materias, todas las áreas contribuyen de la misma manera, exactamente igual que aunque existen 8 competencias, o van a existir ya a partir de la implantación 8 competencias en el currículo español, existen esas 8, pero tienen carácter diferente y diferenciador. Algunas de ellas, unas son más integradoras, otras el referente disciplinar puede ser más claro, etc. El resto de los elementos del currículo se mantienen. Y se mantienen, como no podía ser menos, porque si no, no adquiriríamos tampoco las competencias básicas, los distintos tipos de contenido. Cada administración desarrollará de una manera distinta, pero se ha optado por no hacer en los currículos, en cada área y materia, por no hacer una repetición de manera permanente de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Nos parecía que algo que fue absolutamente, creemos, absolutamente necesario en otro momento, en este momento, la articulación de la práctica docente y el referente de los distintos tipos de contenido está totalmente asentado y, por lo tanto, se ha ido a una redacción que resulte menos repetitiva y que integre los distintos tipos de contenidos con un carácter más integrado en sí mismo en la redacción en la primaria y con un carácter un poco menos integrado, sobre todo en función de si las materias de secundaria tienen un carácter más procedimental o el peso conceptual es mayor, puesto que las materias de secundaria tienen distinto cuerpo conceptual de manera más clara que lo tienen las de primaria. Partiendo de esto, y me voy a saltar ya porque me imagino que a estas alturas los referentes de dónde arrancan las competencias ha salido suficientemente, tanto los del ámbito académico como los que resultan de las evaluaciones y demás. Quizá la única cosa que en este momento me parece que podría tener alguna importancia es referentes de competencia tenemos bastantes, pero los indicadores que se están utilizando en evaluaciones internacionales, hay que ser absolutamente consciente que solo están evaluando con pruebas estandarizadas aspectos parciales de las competencias. Es verdad que PISA lo tenemos muy como referente, pero las competencias de SECO en ningún momento dice que la competencia matemática sea una competencia, o sea, señala las competencias. Habla de grandes ámbitos de la utilización de herramientas interactivas, etcétera. Es verdad que cuando la Unión Europea pone como referente la competencia matemática, nosotros tenemos más claro que la identificación disciplinar es más clara. En ese sentido, cada uno y desde los distintos campos aportan distintas cosas. Para elaborar currículo, las competencias de SECO, convertirlas en currículo, tienen unas dificultades que yo creo que a nivel internacional se reconocen también. De aquí solo querría marcar una cuestión, que es, si nosotros tenemos en cuenta que al final del proceso nuestra intervención educativa está al servicio del desarrollo de la adquisición de competencias, no deberíamos perder de vista que elijamos las definiciones que elijamos, la palabra combinación de es un elemento fundamental. Por lo tanto, si combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, valores, etcétera,
lo establece la OCDE a la hora de las competencias, o la combinación de destrezas, conocimientos, actitudes, que nos resulta más cercano, quizás por proceder más en este momento de elementos que nosotros tenemos en el currículo, se resaltan. La combinación es elemento de los currículos y la combinación es elemento de la intervención en el aula. Y segundo, si se pone el acento al hablar de las competencias en responder a demandas y llevar a cabo tareas, deberíamos tener en cuenta que entra en contacto con algo que los profesores ya conocemos y que esto no es algo absolutamente nuevo, que no está tan distante de las capacidades y los aprendizajes funcionales en ese sentido. Siempre que tengamos en cuenta, y yo creo que ahí podríamos tomar alguna precaución, en el sentido de cuando se habla de llevar a cabo tareas, no significa pormenorizar las tareas de tal manera que lo que se haga es el ejercicio del 2 más 2 que tiene que dar 4. Eso no es una tarea desde el punto de vista de las competencias. Por eso, en algunas ocasiones, la incorporación de las competencias, tenemos alguna tradición, en España ha habido en estos años, ha habido aportaciones de comunidades y aportaciones valiosas, pero quizá lo que yo quiero marcar es que las competencias básicas que se establecen en las enseñanzas mínimas tienen un carácter más integrador y menos referente explícito de todas y cada una de las disciplinas. En ese sentido, yo querría distinguir entre una determinada competencia y el indicador de evaluación para medir determinado aspecto de esa competencia. Y yo creo que yo comprendo que en este momento quizá estamos todos también, absolutamente todos empezando. Es verdad que la introducción de las competencias no es que sea un lenguaje nuevo, se viene hablando en el mundo de la formación profesional y el apretar el tornillo en un momento determinado, que es un ejemplo muy facilito, resulta que era más sencillo y el hablar de competencias de tipo general tiene más dificultades. Pero yo creo que haríamos un flaco favor al concepto de competencia y a la percepción de qué tareas son si acabáramos tomando como referencia los indicadores de evaluación de aspectos muy parciales de esa competencia. Y en ese sentido, a mí me parece que debemos hacer un esfuerzo todos y desde todas las administraciones, porque el proceso en el que hemos entrado, que tiene que acabar también con el establecimiento de evaluaciones de diagnóstico que tienen como referente las competencias básicas, no acabemos haciendo indicadores en los cuales rellenar el hueco que queda en una frase nos permita decir que la competencia en comunicación lingüística está absolutamente conseguida o desarrollada al nivel de segundo. Yo creo que esto es algo que tenemos todos ahí y en el que deberíamos colaborar todos desde la reflexión teórica y desde la intervención práctica. Resumiendo, por lo tanto, algo que simplemente dejo ahí, la integración de aprendizajes de todo tipo. Yo, quizás, si tuviera que decir que es una competencia, elegiría fundamentalmente la idea de la movilización del conocimiento. Quizá ese es el elemento fundamental. En segundo lugar, que permita resolver situaciones diversas en contextos que sean plurales. Y yo me atrevería a decir algo que posiblemente no sea nada correcto. Me atrevería a decir, si la realización de esas tareas o esas demandas es exclusivamente escolar y solo vale para primero de secundaria, realmente no está al servicio de una competencia. En ese sentido, insisto en que las tareas diversas tienen también que tener posibilidad de transferencia, es decir, que la competencia se aplique a contextos distintos. Yo me imagino que a lo largo de las sesiones anteriores, pero particularmente a lo largo también de la sesión de la tarde, al abordar ya algunas cuestiones concretas, para mí uno de los análisis sería desde mi área, desde mi disciplina y desde las otras áreas. O sea, si somos capaces de verlo desde las distintas áreas, indudablemente seremos más capaces de considerar las posibilidades de transferencia, que lo que sí que quiero decir es que no se dan de manera espontánea por los alumnos y que, por lo tanto, deben ser objeto también de aprendizaje por parte nuestra en la propia planificación. Cuando yo señalo, y es un rasgo, aunque hablemos de las enseñanzas, porque estamos hablando de las enseñanzas básicas, pero no solamente por eso, quiero marcar
que las competencias básicas se relacionan con aprendizajes que se consideran imprescindibles y yo quiero marcar fundamentalmente por la razón de que existe un consenso de un alto valor social. ¿Y por qué lo quiero señalar? Porque las competencias básicas de las que estamos hablando, otra cosa es la introducción de las competencias básicas en otros niveles. Bachillerato no se van a introducir en este momento. El espacio europeo está trabajando sobre las competencias básicas de las distintas, incluso sobre las competencias de tipo transversal en un sentido y las más específicas y más profesionalizadoras. Quiero marcar que ese alto valor social va aparejado con la posibilidad de adquirirlas los alumnos en el sentido de que repercuten en su propio progreso, pero la no consecución va bastante más allí de lo que es la no consecución de un título. La no consecución y el no adquirir determinadas competencias es uno de los elementos de exclusión social. Indudablemente hay muchos, pero esta sería nuestra contribución al currículo desde la tarea como profesores que enseñamos determinadas cosas, aparte de que tengamos otras facetas como educadores donde se puede contribuir también a ello. Deben tener en cuenta servir como referente en el caso concreto. Estamos hablando de la educación obligatoria, pero debemos tenerlos en cuenta exactamente igual como referente de la educación de adultos y de la formación dirigida a grupos en riesgo y alumnos con necesidades educativas en la medida que pueda ser. Digo esto porque ese carácter integrador va más allí de las etapas de las que estamos hablando. E indudablemente, aunque no se planifique así, los programas de cualificación profesional que tienen una parte de formación básica, además de una certificación de tipo laboral, tendrán como referente también algunos de los aspectos de estas competencias. Estas son las competencias y seguramente se ha hecho alguna referencia. El punto de referencia que hemos tomado toma como base las competencias más el modelo de la competencia de la Unión Europea, en el sentido de que las competencias de la Unión Europea también son 8, pero tienen unos referentes más claramente curriculares, a pesar de que la Unión Europea ha formado un grupo de trabajo que en 5 años va a trabajar cómo se incorporan las competencias al currículo. Yo creo que nosotros tenemos, por un lado, a lo mejor la osadía, somos los primeros en este momento que se ha incorporado en algo que no son unas orientaciones, sino el currículo, y todas las desventajas de que los marcos teóricos seguramente avanzamos todos a la vez. Sí que se han tomado como referencia, pero se han modificado en función de nuestra tradición cultural, de nuestros currículos actuales y también de la formación del profesorado y de nuestras necesidades sociales en relación con el currículo. Entonces, por señalar quizá alguna de las cosas, puesto que voy a pasar rápidamente las otras competencias, vais a trabajar sobre la competencia en comunicación lingüística o sobre la lengua y las competencias lingüísticas. Quiero deciros que aquí se engloba, en las enseñanzas mínimas, se engloba la competencia en comunicación lingüística, competencia procedimental por excelencia y en las etapas básicas, fundamental la utilización de la lengua, no adaptada, sino utilizada en distintos conceptos y en distintos ámbitos, de los que no quedan fuera el propio ámbito académico, que tiene tanta importancia en estas enseñanzas básicas, pero se refiere a la comunicación lingüística tanto en lo que llamaríamos, yo no quiero decir lengua materna porque la lengua de instrucción en muchas ocasiones no es la lengua materna, en lo que llamaríamos la lengua de instrucción o las lenguas extranjeras que pueden estar incorporadas como primera o segunda lengua. La competencia matemática, la competencia en el conocimiento y la iteración con el mundo físico, la Unión Europea las une, quizá no solo nuestra tradición, aun a riesgo de que quizás sea la única competencia, la competencia matemática, cuya referencia disciplinar aparece muy claramente,
La competencia matemática no se puede adquirir solo a través de las matemáticas porque la competencia fundamentalmente es la utilización la utilización de la competencia matemática en las situaciones cotidianas o al servicio del aprendizaje de otras cosas. La competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico es una competencia que tiene detrás muchos referentes desde el aula y la intervención. Yo quizás si tuviera que elegir una, prácticamente todos los profesores, no todos los profesores, sino gran parte de la estructura de un centro escolar participa en la adquisición de esta competencia, en aquella medida que resalta la interactuación del sujeto con el medio, que es el medio en que vive y, por lo tanto, puede tener referencias con disciplinas que podrían tener, en el caso de la geografía, por ejemplo, pero es el medio en el que se mueve, y hay un referente, podríamos decir, disciplinar desde la educación física. Es un medio al que comprende científicamente, que comprende con los mecanismos de razonamiento, el acercamiento a esos mecanismos, no con un conocimiento científico, y por lo tanto se relaciona con las ciencias de la naturaleza o con disciplinas en secundaria ya de física y química o de biología y geología, y en una gran medida en ese medio físico el hombre vive, tiene actuaciones desde el punto de vista personal, tiene relación con los temas también de desarrollo personal y de salud y en un medio saludable y, por lo tanto, con lo que podríamos denominar, así en términos muy generales, la parte que tiene que ver con el desarrollo sostenible. La competencia en tratamiento de la información y competencia digital, la Unión Europea llama solo competencia digital. A nosotros nos pareció que esta competencia tiene dos vertientes. Indudablemente, en el momento actual, el tratamiento de la información tiene mucho que ver con la competencia digital, indudablemente. Pero hay aspectos de la competencia digital que tienen más que ver con la comunicación que con la propia información o en algo bastante más allí de lo que es un recurso didáctico, la utilización de simulaciones y demás, que puede tener su componente en algunas de las materias. Es una competencia, yo os decía antes, estas son las 8 competencias, pero están puestas así una detrás de otra porque de alguna manera hay que ponerlas. En cualquiera de los casos, las competencias, desde el punto de vista analítico, podemos decir estas. El tratamiento de la información en el momento actual es absolutamente imprescindible y no podría entenderse la competencia para aprender a aprender si no tuviéramos en cuenta la competencia, el tratamiento de la información, puesto que gran parte de la autonomía, que la tenemos en otra competencia, y de las posibilidades de aprender a aprender no en las enseñanzas básicas. En ese sentido, estas competencias básicas tienen la perspectiva del aprendizaje continuado. Resulta ineludible esa competencia 4 que se relaciona con la 7 o que se relaciona con la 8. La competencia social y ciudadana, que tendría fundamentalmente 3 vertientes. Una, por hablar en muy pocas palabras, la que tiene que ver con las habilidades sociales, la que tiene que ver con el conocimiento de la realidad en su vertiente social y la que tiene que ver con el sujeto como miembro de la sociedad. Esos serían los 3 aspectos. Creo que para todos está absolutamente claro que la referencia ni está en conocimiento, no está solo, en conocimiento del medio natural social, en el trocito de social, ni tampoco en las ciencias sociales, la geografía e historia. Quizá este sea uno de los aspectos, a mí me parece que más fácil en los centros de primaria que en los centros de secundaria deberemos hacer un esfuerzo para que la parte de la competencia social que va asociada a las habilidades sociales no nos la vamos a encontrar en el currículo de historia, punto primero, la habilidad social de relacionarse con los demás, y trasciende lo que es el ámbito exclusivamente disciplinar. La competencia cultural y artística tiene 2 vertientes fundamentalmente. Las que podríamos relacionar con
la observación, la percepción y las obras de arte, las manifestaciones culturales, no las obras de arte, y una parte que es, esa sería una parte que pone de alguna manera la competencia en el espectador, y la otra parte de la utilización de la expresión artística como manera de expresión desde el punto de vista personal. Eso hace, por ejemplo, que los currículos tanto de primaria y de secundaria, de educación artística o de música y educación plástica, al articularse en relación con la contribución que hace a esta competencia, tomen una opción clara que, en el caso sobre todo de secundaria, no toma los referentes culturales como elementos fundamentales aunque los incorpore, sino que fundamentalmente la percepción en el caso de la plástica y la creación, o la escucha y la interpretación en el caso de la música, adquieren en el currículo mayor importancia. La competencia para aprender a aprender, antes he hecho referencia a la parte que tenía que ver con el tratamiento de la información. Si yo tuviera que elegir en este momento, diría el papel que tenemos desde las distintas materias, porque tampoco hay un referente disciplinar, para muchas cosas, entre ellas para que el alumno sea consciente de lo que sabe y de lo que no sabe, que es elemento fundamental para seguir el aprendizaje, y en segundo lugar, para otra cosa que a mí me parece que en el ámbito de la intervención educativa es fundamental y que se relaciona con la autonomía y la iniciativa personal, que es qué puede hacer el alumno solo y qué puede hacer el alumno con ayuda. Indudablemente, si tenemos esta perspectiva, la metodología no es baladí, porque no se adquiere esta competencia sin recurrir a aspectos de intervención, de aula y de planificación de actividad docente, en el cual las informaciones no estén cerradas, la planificación del alumno se potencie, la utilización de debates, etcétera, etcétera. La autonomía y la iniciativa personal quizás sea la competencia que tiene más que ver con el propio desarrollo personal, puesto que incluye también algunos aspectos de valores de configuración y de plasmación de determinados valores para la vida personal y también para la vida del grupo. Por eso hay algunas cuestiones que se relacionan también con la competencia social. Desde el campo fundamentalmente de la FP, es algo que se ha venido trabajando y que se plasmaba en el espíritu emprendedor. Quizá por la connotación de la palabra espíritu emprendedor, que esto nos ha pasado a todos los países latinos. En todos los países latinos la palabra de espíritu emprendedor tiene un sentido que no es en principio excesivamente positivo, y entonces lo que se ha marcado sobre todo, ¿qué tiene detrás esta competencia? En el cual hay un elemento fundamental de pasar de las ideas a los actos en todos los ámbitos, en el personal, pero también en el académico, y de alguna manera en el mundo que nos toca vivir a nosotros y que les toca a nuestros alumnos, también algunas habilidades para no estar preparados en el sentido de estar esperando, habilidades que permitan adaptarse a los continuos cambios, que es una de las características del mundo en que vivimos. No sé, ahí está. Voy a pasar por el desarrollo de las competencias, tal cual he ido metiendo las ideas fundamentales en la exposición que acabo de hacer, para centrarme en los minutos que quedan en ¿por qué medios pueden desarrollarse? Creo que en ese sentido, a lo largo de las sesiones que lleváis, posiblemente esto no venga más que a sistematizar algunas de las cosas que a lo mejor han salido ya. Yo quiero marcar especialmente una cosa que tiene que ver con el currículo. Indudablemente las competencias se adquieren a través de todos los elementos del currículo. Y los contenidos de las áreas y las materias del currículo, las enseñanzas mínimas y el desarrollo de las enseñanzas mínimas, yo creo que tanto la Administración central como las administraciones educativas estamos haciendo un esfuerzo por volver a esa primera transparencia que he puesto al principio.
articulan decisiones y articulan decisiones del currículo de mínimos, del currículo que tenemos cada uno, de la metodología, de la evaluación, etcétera. En ese sentido, desde cada área se contribuye a desarrollar diferentes competencias y cada competencia se alcanza a través del trabajo en varias áreas. Sí que tenemos que partir de que no hay una relación directa ni excluyente entre áreas y competencias, incluso ni reconociendo en la comunicación lingüística el papel de las lenguas, ni en la comunicación matemática el papel de las matemáticas, etc. Pero es algo más de que nos case el currículo. Indudablemente, la consecución de una competencia solo desde una área o desde una materia no se puede, porque hemos partido de esa idea integradora que comentaba al principio. Y es verdad, y hacía referencia antes, que hay algunas competencias que tienen un carácter más transversal. Y yo solo quiero decir dos cosas y nada más, y son muy de andar por casa. Flaco favor haríamos a las competencias los profesores desde el aula si consideráramos que aprender a aprender, autonomía e iniciativa les corresponde a los orientadores de los centros o a los tutores de los alumnos. Porque además yo creo que desde el currículo que es desde donde sabemos hacer las cosas los profesores de las materias, que somos profesores de las materias, es desde donde tenemos que trabajar cada uno desde su ámbito correspondiente. Marco esto porque yo creo que en los centros que estamos acostumbrados a estructuras que en ocasiones por las especialidades, etcétera, tenemos más dificultades y quizá más en unas etapas que en otras, nos podría pasar que de las 8 hay 3 por lo menos que consideráramos que no son de nadie porque los referentes. En ese sentido, reitero una idea que ya he dicho. Esté o no en el currículo, esté o no en lo que son los contenidos, la metodología no es indiferente. Y como la metodología no es indiferente, puede ser que en el currículo de la materia que yo soy profesora, la geografía e historia, haya algo de habilidades sociales, pero a lo mejor no dice el currículo que si no doy la posibilidad de relacionarse en el aprendizaje a los alumnos, no se consigue alguna de las competencias sociales que yo la voy a conseguir a través de mi propia intervención educativa, aparte de otras cuestiones. En ese sentido, simplemente marcar en el último aspecto que la importancia en todas las competencias es, pero especialmente incidencia en aspectos de la metodología desde las materias, desde las áreas y las materias, en la competencia de aprender a aprender, en autonomía e iniciativa personal, las habilidades sociales, es decir, aquellas que tienen un carácter más transversal. Os decía antes que no se consiguen desde una sola. Esta transparencia no es tampoco para que intentéis leerla, que no aporta nada desde ese punto de vista. Simplemente es un ejemplo cogiendo el currículo de las enseñanzas mínimas de secundaria, donde arriba están las materias de secundaria y a la izquierda las competencias, simplemente una reflexión con el texto delante y colocando distinta intensidad aquellos aspectos donde a través del propio currículo, a través del propio decreto, se identifican el peso es mucho decir, la contribución, o se hace hincapié en aspectos en que contribuye más y contribuye poco. Yo diría que hagamos un esfuerzo por contribuir a las más posibles, pero no nos preocupe el tener que inventarnos que toda la contribución a la educación ambiental sea que el epígrafe del problema hable de los árboles en vez de hablar de otra cosa, por importante que eso pudiera resultar. Pero las competencias tienen que ver... Ay, un momento que no sé dónde voy. Las competencias, hasta aquí yo he hablado fundamentalmente de las competencias y el currículo. La consecución de la adquisición de esas competencias, el desarrollo en el nivel de primaria,
no podemos eludir que no corresponden solo a los aspectos curriculares. Entonces, yo comentaba al principio, las competencias forman parte del currículo, pero las competencias forman parte de tener como un elemento en el que miremos en la misma dirección también cuando se toman otras decisiones que no son exclusivamente curriculares. En ese sentido, y ahora ya que he dicho que no es que corresponda a los tutores y a los orientadores la parte de las competencias más transversales, indudablemente tiene un peso la función de tutor en relación con formas de trabajo, hábitos, relación con los demás, imagen de uno mismo, es decir, aquellos aspectos de la función tutoral o de orientación que son los específicos, no que vengan a suplir lo que el profesor de historia en relación con las habilidades sociales también puede hacer. En segundo lugar, no es tampoco baladí el plantear a la luz de no a la luz de las competencias, no vamos a estar todo el rato dándole vueltas a las competencias, pero las formas de tomar decisiones en el centro, la participación que se da a los alumnos o la reacción ante los conflictos contribuyen o no a las competencias. A la matemática posiblemente poco, pero a otras muchas muchísimo. Las actividades complementarias y extraescolares quizá tengan o puedan hacer una contribución clara también porque refuerzan normalmente la utilización de aprendizajes en otros contextos que no son el aula o la integración de conocimientos entre aspectos formales y no formales, o son una ocasión que todos utilizamos, y no hace falta que vengan a decírnoslo desde las competencias, de la relación con los demás en un contexto que no es exactamente el aula y que todos sabemos en la vida de los centros que la relación con los demás en la clase de educación física no es la misma que en la clase de física. Y los recursos educativos en aquella medida de la utilización de los recursos y el para qué de determinados recursos y la propia gestión de los recursos. Quizá en relación con las competencias, y por eso está puesto ahí ese ejemplo, la gestión de la biblioteca va mucho más allí de los planes de actuación de la lectura, aunque en muchísimas ocasiones. Es decir, la adquisición de la competencia en el tratamiento de la información difícilmente se puede desconectar de determinados espacios del centro, de determinados recursos. Yo creo que dejo aquí, estamos en el tiempo. Hasta aquí ese panorama que quería cerrar con las competencias. Es algo más que la parte que solo tiene que ver con el currículo y a la vez el análisis del currículo o hablar de competencias o meterse un poco en las competencias que están en las enseñanzas mínimas va bastante más allí de leer el anexo primero en el que se hace un recorrido por las competencias, porque en ese aspecto integrador que es el que he querido remarcar a lo largo de la charla, la contribución desde las materias requeriría, yo os diría que incluso requeriría el hecho de que el conocimiento de los currículos de las otras materias de la etapa donde uno trabaja son imprescindibles porque cada uno aporta una cosa. Simplemente pongo este ejemplo en el que se ve dentro del tratamiento a la información y cogiendo el currículo de sociales, pero este es un ejercicio que desde los currículos podemos hacer todos. Las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento, que es una de las facetas. Desde sociales, el currículo recoge que desde sociales se hace fundamentalmente a través de la observación, a través de fuentes escritas, gráficas y visuales, pero con un elemento que es típico de sociales, que es la integración de fuentes, o con otro elemento que es típico de sociales, que es la decodificación de lenguajes, especialmente el cartográfico. Si nosotros ahora fuéramos recorriendo, cosa que no voy a hacer, si fuéramos recorriendo cada uno de los currículos, educación para la ciudadanía, la lengua castellana, la lengua extranjera, tienen en el texto de los decretos de currículo esta faceta desde todas estas materias. Y la otra faceta de la competencia, que es el uso de las tecnologías de la información como generadoras y transmisoras de conocimiento, tienen en el currículo de tecnologías, de música, de plástica y visual, de informática, como no podía ser menos, de las matemáticas o de la lengua, su reflejo curricular. Y aparece ese reflejo curricular y por eso esa articulación
tanto en los objetivos de las materias como en la selección de contenidos y referencia en los criterios de evaluación. Con un carácter que es más sencillo, y yo creo que hay que reconocerlo desde la globalidad que tiene la etapa de la primaria, y con un carácter que tiene alguna dificultad mayor en la secundaria por la división de las materias y por el peso conceptual que lógicamente debe tenerlas. Bueno, pues hasta aquí y abrimos un turno. Gracias.